2 y 3. De aquí en adelante sos vos el que hablas. Adelante, William. Buen día para todos. Muchas gracias por la asistencia a este seminario. Hoy les voy a presentar un pequeño trabajo que he venido desarrollando junto con el profesor José Aguilar y el profesor Mauricio Toro. Este trabajo hace parte del marco de mi tesis doctoral. El título del trabajo es PRB-FCM, una extensión de los mapas cognitivos difusos para el modelamiento prescriptivo. Esta presentación está conformada por 5 secciones. La primera es, hablaré un poquito sobre la motivación para hacer este trabajo. Luego hablaré un poquito sobre los mapas cognitivos difusos, cómo se construyen y cómo es el proceso de inferencia. Luego mostraremos el enfoque que estamos proponiendo para generar modelos prescriptivos. En la cuarta sección mostraré los experimentos que llevamos a cabo para validar los resultados. Y finalmente, en la quinta sección, hacemos algunas conclusiones, mostramos algunas limitaciones y también mostramos algunos trabajos futuros. Entonces, dentro de la analítica de datos, tenemos diferentes enfoques. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el enfoque descriptivo. Este enfoque lo que nos permite es, como su nombre lo indica, describir qué es lo que ha pasado en un sistema con base en datos previos. Entonces, por ejemplo, si una empresa quiere identificar, en este caso, lo que está pasando, entonces, por ejemplo, las ventas que siempre disminuyen en el mes de julio, entonces, el segundo enfoque, que sería el modelamiento diagnóstico o la analítica diagnóstica, que lo que hace es encontrar las causas principales para... Voy a cerrar el micrófono un momento. Un ruido ahí. Ok, gracias. Entonces tenemos el modelamiento diagnóstico. Ahí lo que vamos a ver es cuáles son las principales causas que llevan a ese resultado. Entonces, por ejemplo, en el mes de julio, en países de Europa hay mucho calor por el verano, entonces la gente sale de vacaciones y las ventas podrían disminuir. Luego tenemos el enfoque predictivo. En este lo que hace es el sistema generará una predicción con base en los datos previos o con base en la información. Entonces, en este caso, lo que se hace es encontrar patrones que permitan predecir un resultado. Y finalmente, el último enfoque, que es el enfoque prescriptivo, que es aquel encargado de encontrar cuáles son las mejores acciones que el tomador de decisiones debe tomar para mejorar o para lograr un resultado deseado. De estos cuatro enfoques, el que más se ha venido desarrollando, los que más se han venido desarrollando son el modelamiento descriptivo, el diagnóstico y el predictivo. Están ampliamente estudiados en la literatura. Sin embargo, en el caso del modelamiento prescriptivo, es un área mucho menos madura. Sin embargo, miren, como vemos en esta gráfica de un trabajo realizado por Lepeniot y colaboradores, donde vemos que a pesar de que es un área un poco madura o se ha trabajado muy poco, hay un crecimiento a lo largo de los años. En esa revisión de Lepenioti, es una buena revisión donde ella identifica cuáles son los principales enfoques que se han desarrollado para el modelamiento prescriptivo. Entonces hay diferentes, como por ejemplo la programación matemática, donde utilizan todo lo relacionado con la investigación de operaciones, con restricciones, también las reglas basadas en lógica, como la lógica difusa, la simulación, que es como simular el comportamiento de un sistema en entornos reales. Y finalmente, también los dos últimos enfoques que también se han desarrollado mucho son el aprendizaje automático, la minería de datos, junto con la computación evolutiva. Entonces, con base en toda esa información, con base en esa problemática, nosotros proponemos una metodología para generar modelos prescriptivos usando los mapas cognitivos difusos y algoritmos de optimización.
La pregunta es ¿por qué? Por diferentes motivos. Primero, los mapas cognitivos difusos tienen una particularidad frente a otras técnicas de aprendizaje automático, que son fáciles de construir, son fáciles de interpretar, ¿sí? Segundo, desarrollar una metodología para generar modelos prescriptivos con mapas cognitivos difusos hace que sea independiente de un modelo predictivo. Como vimos anteriormente, existen diferentes enfoques que se han desarrollado para el modelamiento prescriptivo. La mayoría de esos trabajos usan la estructura o el flujo de trabajo que vemos en la figura 4, donde tenemos unos datos, esos datos están etiquetados. Primero, esos datos, lógicamente, tienen un preprocesamiento, alimentan un modelo predictivo. Ese modelo predictivo lo que hace es que me genera una predicción, que en este caso sería Y gorrito. Esa predicción es necesaria para el modelo prescriptivo, ¿sí? Entonces, luego, el modelo prescriptivo utiliza esa predicción para generar una prescripción. Llamémosla P gorrito, ¿vale? Entonces, en el caso de nuestro enfoque, nosotros no necesitamos un modelo predictivo previo para hacer la prescripción. Y más adelante vamos a fortalecer ese concepto. Y otro de los motivos por los cuales queremos desarrollar esta metodología para generar modelos prescriptivos es que los mapas cognitivos difusos se han utilizado ampliamente para describir, para diagnosticar, para predecir, pero se han utilizado muy poco para prescribir. Bueno, ¿qué son los mapas cognitivos difusos? Los mapas cognitivos difusos son un conjunto de conceptos, como podemos verlo acá. Acá tenemos un mapa cognitivo difuso, un ejemplo de mapa cognitivo difuso con 5 conceptos. Cada concepto representa una variable en un sistema complejo y vemos unas flechas que indican la influencia de un concepto sobre otro. Es decir, indica la influencia o la relación causal o la causalidad que hay entre una variable u otra. Para este caso, nosotros utilizamos variables difusas para aumentar la incertidumbre del modelo. Entonces, en este caso utilizamos, por ejemplo, alto, moderado y bajo para identificar la fortaleza de esa causalidad, tanto para la causalidad como para el valor de los conceptos. Desde el punto de vista formal o desde el punto de vista matemático, un mapa cognitivo difuso está conformado por una tupla de 4 elementos. Primero tenemos un vector m-dimensional, que es el que almacena los valores de los conceptos. En este caso tenemos que este valor de m es 5 para el ejemplo, porque tenemos 5 conceptos. Luego tenemos una matriz, que esta matriz la vemos acá, que es la matriz W. Esta matriz lo que hace es que nos almacena las relaciones que hay entre los conceptos. Entonces, del concepto 1 al concepto C5 hay una relación que está identificada por el valor W15. El tercer elemento es una función de activación. Esta función de activación lo que nos permite es que los valores estén siempre dentro de un rango. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá tenemos una función de activación que es la función sigmoide, donde nos va a encontrar los valores entre 0 y 1. Siempre nos va a mantener los valores entre ese rango. Y R, que viene siendo el rango que estamos utilizando. Ahora, este rango puede variar. Este rango va a depender del problema que se quiera solucionar. En muchos casos podemos tener valores entre -1 y 1, y en ese caso no podríamos utilizar la función sigmoidea, sino que tenemos que utilizar, por ejemplo, la función tangente hiperbólica. Listo. ¿Cómo se construyen los mapas cognitivos difusos? Existen varias formas. Entonces, una de las más utilizadas es utilizando expertos. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico en la figura 8 que representa las maneras para construir los mapas cognitivos difusos. Entonces, vámonos con la primera, que son con los expertos. Entonces, miremos aquí las flechas rojas. Entonces, tenemos unos expertos en el dominio, ¿sí? Dependiendo del problema que queremos resolver. Esos expertos lo que hacen es que definen los conceptos, o sea, definen las variables importantes para ese sistema que vamos a modelar. Y ellos, a su vez, con base en su conocimiento y su experiencia,
asignan también las relaciones, ¿sí? Ellos hacen las dos cosas al tiempo. Y luego lo que hace es que obtenemos entonces un mapa cognitivo difuso. La segunda opción es utilizando algoritmos de aprendizaje, que es la flecha azul. Enfoquémonos en la flecha azul. Entonces, aquí tenemos algoritmos, pueden ser algoritmos de Machine Learning, pueden ser algoritmos de inteligencia computacional, y lo que hacen es encontrar cuál es la matriz de pesos para un mapa cognitivo difuso, ¿sí? Que maximice el desempeño de ese mapa. Y luego tenemos una tercera opción, que es la tercera opción, es la flecha verde, que es como una combinación de los dos. Entonces tenemos unos expertos, los expertos definen unos conceptos y asignan unas relaciones como temporales, y luego utilizando datos, ¿sí? Entonces utilizando esos datos se computa una nueva matriz que esté ya mucho más optimizada. Y de esa manera obtenemos, con la flecha verde, obtenemos también otro mapa cognitivo difuso. Entonces ese sería el primer paso, construirlo. Luego de que construimos el mapa cognitivo difuso, tenemos que... Ahora, uno de los algoritmos que se utiliza para construir mapas cognitivos difusos es el algoritmo de optimización de enjambre de partículas. Ese algoritmo de optimización de enjambre de partículas lo que hace es simular los enjambres de insectos en la naturaleza, de cómo los insectos hacen trabajo colaborativo para encontrar puntos en el espacio que los beneficien. Entonces, cada partícula ahí en este algoritmo es un mapa cognitivo difuso. Cada posición de esa partícula es una matriz de pesos, y lo que hace el algoritmo es actualizar la velocidad y la posición para obtener finalmente esa matriz de pesos. En nuestro caso, esta es una de las técnicas que más se utiliza para construir mapas cognitivos difusos, y fue la que nosotros utilizamos para construir los mapas cognitivos difusos dentro del trabajo o dentro de la validación de los resultados. Entonces, luego de que construimos el mapa cognitivo difuso, tenemos el proceso de inferencia. Ese proceso de inferencia se puede dar por diferentes reglas de inferencia que se han desarrollado a lo largo de los años. ¿En qué consiste la inferencia? La inferencia consiste en dos pasos principales. Primero, tomar una matriz de pesos, que es la matriz que está definida anteriormente, que puede ser definida ya sea por los expertos o puede ser definida por un algoritmo, que es esta matriz que vemos acá, ¿sí? Esa matriz es multiplicada sucesivamente por un vector inicial. ¿Qué quiere decir el vector inicial? Ese vector inicial lo que hace es caracterizar o mostrar el estado inicial del sistema que yo quiero modelar. Voy a poner un ejemplo en el campo médico, que es el campo de todo el campo que mejor manejo. Supongamos que yo quiero modelar un sistema médico de una enfermedad. Entonces, en ese caso, cada una de estas posiciones yo podría decir que es un síntoma, ¿sí? Cada una de estas posiciones sería un síntoma para mí. Entonces, yo quiero modelar cómo se comportan esos síntomas dentro del mapa cognitivo difuso. Entonces, ese sería el vector inicial. Y W sería la matriz definida por los expertos por un algoritmo que definen las relaciones causales entre ellos. Luego de que se hace esta multiplicación, lo que hacemos es que utilizamos una función de activación, como vimos anteriormente, que lo que hace es que me mantenga los valores entre un rango, entre 0 y 1 para este caso, porque aquí tenemos la función sigmoidea. Ahora, diferentes reglas de inferencia se han utilizado. Tenemos la de Cosco, la de Cosco modificado, la de multicapa, todas ellas con unas características propiamente dichas. Y también son importantes dependiendo del problema que se quiera resolver. Bueno, con base en esa información previa, aquí tenemos el marco metodológico de cómo funciona PRB-FCM. Entonces está conformado por 3 etapas principalmente. La primera etapa es la caracterización del mapa cognitivo difuso. La segunda es la instanciación inicial del mapa cognitivo difuso. Y tercero, el proceso de inferencia de datos. Voy a explicar cada una de ellas para que se entienda un poco mejor. La primera etapa
es la caracterización del mapa cognitivo difuso. Después que el experto o después que el algoritmo construye el mapa cognitivo difuso, ese mapa debe caracterizarse. Es decir, deben identificarse dentro de esos conceptos que tenemos, unos conceptos relacionados al sistema y unos conceptos llamados conceptos de acción. Siguiendo con el problema médico, los conceptos relacionados al sistema serían los signos, los síntomas, todas las pruebas de laboratorio que están relacionadas a la enfermedad. Mientras que en los conceptos de acción estaría todo lo relacionado con el tratamiento. Es decir, todas esas variables que el médico, en este caso, el médico tiene que modificar, ¿sí? Para obtener un resultado deseado en los conceptos del sistema. El ejemplo más claro es, por ejemplo, yo tengo un síntoma. Este síntoma es la fiebre. Yo tengo un concepto de acción, que sería el acetaminofén o paracetamol. Entonces, el concepto de acción tiene una relación causal sobre el concepto del sistema. En este caso sería la fiebre. Veámoslo más de fondo. Aquí tenemos un mapa cognitivo difuso de ejemplo que fue construido ya sea por un experto o por un algoritmo. Tenemos dos capas, la capa de conceptos relacionados al sistema y la capa de conceptos de acción. Dentro de la capa de conceptos relacionados al sistema, tenemos dos tipos de conceptos, que es muy importante que tengamos que discriminar. Primero, tenemos unos conceptos llamados conceptos no cambiables, que son los que están representados en color rojo. El concepto, estos conceptos no pueden ser cambiables dentro de la lógica del sistema. Por ejemplo, no existe un concepto de acción que me modifique la edad de una persona. Es decir, que yo no puedo encontrar un concepto de acción que, por ejemplo, si yo digo que la edad avanzada tiene un mayor riesgo para COVID, yo no puedo encontrar ningún concepto de acción que me minimice ese riesgo. Entonces, esos conceptos hay que tenerlos en cuenta. Luego tenemos en azul los conceptos cambiables. Son aquellos conceptos que son modificables dentro de la lógica del sistema, como por ejemplo los signos, los síntomas. Y finalmente, en color verde, tenemos aquellos conceptos de acción o conceptos prescriptivos que lo que hacen es que al modificar estos valores de conceptos de acción, yo voy a encontrar o voy a también a modificar los conceptos del sistema. En este caso, por ejemplo, el concepto C6 tiene una relación causal sobre C5. Por lo tanto, cambiar el valor de C6 me va a alterar el valor de C5. Lo mismo pasa con C7 y C4. La segunda etapa de PRB-FCM es instanciar inicialmente el sistema. Entonces, para eso yo utilizo, pueden observar acá, este vector me representa los conceptos del sistema. Los conceptos del sistema están conformados por los conceptos no cambiables y los conceptos cambiables. Por otro lado, tenemos los conceptos de acción. Estos conceptos de acción son aquellos conceptos que yo quiero encontrar que me lleven al valor de los conceptos del sistema. Es decir, ¿cuáles son los valores de los conceptos de acción que me llevan a este resultado deseado? Recordemos que los conceptos del sistema que yo le ingreso al sistema, perdón, que yo le ingreso al modelo o al algoritmo, son los resultados que yo deseo. ¿Sí? Sigamos con el ejemplo médico. Yo tengo un concepto de acción que es el acetaminofén y tengo un concepto del sistema que es la fiebre. ¿Qué es lo que yo quiero? Bajar la fiebre. Es decir, que cuando yo ingreso el concepto del sistema, el valor de la fiebre, ese valor es 0. Porque ese es el valor del sistema que yo deseo. Entonces, yo tengo que encontrar el valor de acetaminofén que me lleve el valor de la fiebre a 0. Finalmente, lo que hacemos es que combinamos el vector inicial, uniendo el vector de los conceptos del sistema, se hace la unión con el vector
de los conceptos de acción. Esta unión debe hacerse, y es importante que debe hacerse porque para que se puedan hacer las multiplicaciones en el proceso de inferencia, recordemos que este vector inicial B sub 0 se multiplica con la matriz de pesos y deben coincidir en las dimensiones. El tercer paso, o la tercera etapa, es el proceso de inferencia y optimización. Para eso utilizamos algoritmos de optimización. En el caso de nuestro trabajo, utilizamos un algoritmo genético. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de inferencia y optimización? Nosotros tenemos unos datos de entrada que son unos conceptos del sistema. Estos conceptos del sistema, como dije anteriormente, son conceptos a los que esos son el resultado deseado, a dónde quiero llegar yo. Algunos de esos conceptos van a estar de 0 a 1 y algunos otros no. Entonces, para eso utilizamos el proceso de normalización. Estos conceptos de acción que vemos acá son conceptos generados aleatoriamente por el algoritmo para unir los conceptos del sistema. Como vimos anteriormente, se unen los conceptos del sistema con los conceptos prescriptivos, que todavía no están optimizados. Son conceptos, en este caso, son valores aleatorios. Formamos el vector inicial. Ese vector inicial entra al proceso de inferencia, ¿sí? Utilizando la regla de inferencia, se prueba con diferentes funciones de inferencia para ver cuál tiene mejores resultados. Y esa inferencia me genera un vector final cuando el sistema llegue a un estado estable. Los mapas cognitivos difusos tienen una particularidad que nos permiten simular un sistema a través del tiempo mediante varias iteraciones. Entonces, cuando el sistema ya no cambia, ya no se modifica en la siguiente iteración, decimos que llegó a un estado estable. Entonces, ese vector final obtenido de todo este proceso de inferencia, nuevamente se divide y se extraen los conceptos del sistema y los conceptos de acción. Los conceptos del sistema que se obtuvieron de ese vector final entran a la evaluación de una función de actitud, que en este caso aquí tenemos una función de actitud. Esta función de actitud lo que hace es que en el caso de este ejemplo, es minimizar, ¿sí?, la diferencia de los conceptos del sistema que yo quiero, que yo deseo, con los conceptos del sistema que está generando el mapa cognitivo difuso. Entonces se evalúa y nuevamente los conceptos de acción lo que hacen es que pasan por un proceso de selección, de cruce y de mutación para generar nuevos conceptos prescriptivos, ¿sí?, y que nuevamente entren al ciclo. Dependiendo de la función de inferencia que se utilice, así se va a utilizar una función de actitud. Entonces aquí tenemos las tres, bueno, una de las tres más utilizadas, modificado y rescale. Aquí está lo que ya les expliqué anteriormente, pero en forma de pseudoalgoritmo. Entonces tenemos el vector inicial con los conceptos del sistema que yo deseo y lo que me va a dar al final es un vector con los conceptos de acción, B sub A. Bueno, generamos la población, esto lo hace un algoritmo genético, mientras que la condición de parada no sé, entonces se evalúa el fitness o la actitud, ¿sí? Y se encuentran los mejores B sub A, los mejores conceptos de acción, se genera una nueva población y lo que hace es que al final se obtienen los mejores conceptos de acción que me minimizan esta diferencia. Bueno, luego de que ya tenemos un poco claro la metodología, lo que hicimos fue validar esa metodología en diferentes casos de estudio. Para eso utilizamos un caso de estudio sintético y 3 casos de estudio reales. El primero fue un caso de estudio para la calidad del vino, el segundo fue para en el campo médico, para la diabetes, y el tercero para el desempeño académico del estudiante. Con respecto a las métricas de evaluación utilizadas, utilizamos exactitud. Solo utilizamos exactitud porque todos los datasets antes de alimentar los modelos estaban balanceados. Entonces, aunque nosotros hicimos todas las métricas asociadas a clasificación como F1, los valores no había mucha diferencia entre el F1 y la exactitud, entonces quisimos simplificar y solamente colocamos exactitud. Con respecto a medir la tasa de error
entre lo que estaba en el dataset con lo que generó el modelo predictivo, utilizamos estas métricas de error como el error medio aleatorio, el medio cuadrado, entre otros. Vale, y finalmente para medir la prescripción o la tasa de prescripción y poder compararlo con otros estudios, utilizamos la tasa de éxito prescriptiva. Para todos los experimentos utilizamos 70% para el entrenamiento y un 30% para prueba. Utilizamos validación cruzada de 10 repeticiones para encontrar los mejores hiperparámetros. Y finalmente hicimos todos los experimentos, fueron una combinación entre Python y R. El preprocesamiento de los datos consistía en la normalización, como dije anteriormente, algunas de las variables, como por ejemplo la edad, había que normalizarla para poder ingresarle al modelo datos entre 0 y 1. Debido a que algunas clases estaban balanceadas en los conjuntos de datos, entonces las codificamos a binario para que fuera una clasificación binaria y fuera de manera mucho más rápida. Y utilizamos Smoke para un sobremuestreo para balancear las clases en el caso de que no estuvieran balanceadas. Bueno, con respecto al modelo predictivo, construimos los mapas cognitivos difusos con algoritmo de enjambre de partículas, optimización de enjambre de partículas, y para el modelamiento prescriptivo utilizamos dos librerías que fueron FSMPy para inferencia y DEEP para entrenar algoritmos genéticos. Los hiperparámetros para el algoritmo genético fueron el tamaño de la población, el cruce, la probabilidad de mutación y el número de generación. Bueno, el primer caso de estudio fue un dataset sintético. Utilizamos este tipo de dataset porque queríamos ver cómo se comportaba nuestro enfoque en un dataset que tuviera una división muy fuerte de las clases. Entonces aquí creamos un dataset sintético con 1000 registros, con 11 variables, 10 características y una clase. Y lo que hicimos es que utilizamos clústeres bien diferenciados para que hubiera una clasificación muy fuerte. Aquí en la tabla 3 podemos observar algunos resultados de la estadística descriptiva de cada uno de esos conceptos, de cada una de esas variables. Y hay algo muy importante notar aquí, es el tipo de concepto. Entonces quiero que aquí miremos algo. Miren que aquí nosotros escogimos dos conceptos prescriptivos. Cuando digo que nosotros seleccionamos, es porque como es un dataset sintético, no tiene nombres de variables, o sea, es un dataset que no tiene sentido desde la lógica del negocio, entonces nosotros utilizamos C2 y C9 como conceptos prescriptivos. Otra razón para escoger ese tipo de conceptos como conceptos prescriptivos es que cuando nosotros construimos el mapa cognitivo difuso con PSO, C2 y C9 no tenían conceptos que influyeran sobre ellos. Recordemos que en la gráfica que vimos anteriormente, cuando hablábamos de caracterizar los conceptos, vimos que los conceptos prescriptivos o conceptos de acción no tienen otros conceptos que influyan sobre ellos. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos, como vimos que C2 y C9 no tenían otros conceptos que influyeran, que tuvieran relaciones causales sobre ellos, entonces suponemos que son conceptos prescriptivos. Bueno, con respecto al modelo predictivo, entonces desarrollamos un modelo predictivo para ver cómo clasificaba o cómo predecía el mapa cognitivo difuso clásico, y encontramos que como eso era lo que esperábamos, tuvimos casi un 97% de exactitud con estos hiperparámetros que ven acá. Bueno, cabe recordar aquí, es muy importante recordar, el enfoque que estamos proponiendo no requiere un modelo predictivo previo. Este modelo predictivo lo hicimos en todos los casos de estudio, solamente para demostrar que el mapa cognitivo difuso clásico tiene la capacidad de clasificar o predecir. Sin embargo, nuestro enfoque no necesita un modelo predictivo previo. Aquí tenemos los resultados del modelo prescriptivo para el dataset sintético. Entonces, como eran variables numéricas continuas de C2 y C9, entonces lo que hicimos fue medir
el error entre lo que estaba en el dataset con lo que había generado el entonces vemos que hay un buen desempeño porque hay una tasa de error bastante baja. El segundo caso de estudio fue la calidad del vino. La calidad del vino es una característica que le dan personas expertas en el tema utilizando 10 variables físico-químicas, ¿sí? Por ejemplo, la volatilidad, la cantidad de ácido cítrico, el pH, la densidad, entre otros, como vemos en la tabla 6. Entonces, teníamos una clase, que era la clase baja calidad de vino y alta calidad del vino. Igual que acá. Igual que en el dataset sintético, miren que aquí tenemos dos conceptos prescriptivos. Tenemos C6 y tenemos CO2, es decir, densidad y dióxido de sulfuro. Esas fueron las variables que utilizamos como conceptos prescriptivos. ¿Por qué escogimos esas? Por varios motivos. Primero, en este dataset no existen conceptos de acción propiamente dichos. Y eso lo voy a explicar más adelante. Segundo, cuando se construyó el mapa cognitivo difuso con PCO, identificamos que dióxido de sulfuro y densidad eran dos conceptos que no tenían influencia de otros conceptos. Por lo tanto, nosotros los identificamos o los seleccionamos como conceptos prescriptivos. Bueno, con respecto al resultado, a la exactitud del modelo predictivo para la calidad del vino, tuvimos un desempeño mucho menor que el dataset sintético, debido a que esto ya es un dataset real. Y con respecto al modelo prescriptivo, tuvimos resultados muy parecidos, muy similares, unas tasas de error muy bajas para estos dos tipos de conceptos prescriptivos, C6 y C8. El caso de estudio 3 fue un conjunto de datos de diabetes, ¿sí?, de la India, donde teníamos 768 pacientes. Ahí tenían también 8 características, una clase binaria, si la persona tenía diabetes o no. Nos tocó balancear las clases porque estaban desbalanceadas. Y igualmente aquí seleccionamos dos conceptos prescriptivos como C2 y C3. Vuelvo y repito, cuando construimos el mapa cognitivo difuso con PCO, identificamos que esos dos conceptos no tenían relaciones entrantes, por lo tanto, los definimos como conceptos prescriptivos. Con respecto a la exactitud del modelo predictivo, tuvo un desempeño un poco menor que el de vino, sin embargo, es un desempeño aceptable. Y con respecto al modelo prescriptivo, vemos que los valores que prescribe nuestro enfoque son muy parecidos a los valores que se encuentran en el dataset. El último caso de estudio fue desempeño académico estudiantil. Aquí utilizamos 480 estudiantes de una base de datos que se puede encontrar en internet. 15 características. Esas características, había unas características demográficas, habían unas características académicas y había otras características comportamentales. Entonces, por ejemplo, en la tabla 12, ahí podemos observar algunas características que estaban relacionadas al sistema. Y en la tabla 13 sí podemos ver características comportamentales, las cuales eran numéricas. Aquí podemos observar algo muy interesante. Por ejemplo, aquí de los 3 datasets reales que utilizamos, miren que este es el único dataset que tiene acciones propiamente dichas. Por eso se les pone aquí conceptos prescriptivos y son acciones. Por ejemplo, levantar la mano. Eso es un concepto propiamente dicho. Visitar recursos académicos, visualizar anuncios, visitar grupos de discusión. Entonces, con respecto al modelo predictivo, entonces tuvimos un 85% con el modelo utilizando el mapa cognitivo difuso clásico. Y igual que con los casos de estudio anteriores, nuestro enfoque
puede encontrar valores de acción con muy buen desempeño que lleven a resultados deseados de los conceptos del sistema. Entonces, finalmente, como este fue el único dataset que tenía variables prescriptivas, variables de acción propiamente dichas, lo comparamos cuantitativamente con un enfoque o con otro enfoque desarrollado por Alcumar y colaboradores, un trabajo en el cual los autores querían preservar la privacidad de los datos en los modelos prescriptivos, y ellos también calcularon la tasa de éxito prescriptiva, donde con regresión logística obtuvieron un 66%, un valor un poco menor que el de nosotros obtuvimos un 96%, y con SBM ellos obtuvieron un 98%. Estos valores, un poquitico, ligeramente un poquito superior al de nosotros, sin embargo, nosotros lo pudimos demostrar en diferentes, es decir, nuestro enfoque tiene una mejor generalización porque puede ser aplicado a varios campos de la ciencia, como lo demostramos en los diferentes casos de estudio. Bueno, para reforzar un poquito lo de las tasas de error, entonces comparamos las medias de los datos que estaban en la base de datos y los datos o los valores que prescribía el PRB-FCM. Para eso definimos unas hipótesis, donde la hipótesis nula lo que plantea es que no hay diferencias significativas entre el valor en la base de datos y el valor prescrito por el FCM o por el PRB-FCM. Y la hipótesis alterna lo que dice es que sí hay diferencias significativas. Entonces, establecimos un nivel de significancia del 0.05 y aquí en la tabla podemos observar el valor de P. Podemos observar que para todos los casos de estudio, para todas las variables prescriptivas, no se encontraron diferencias significativas entre los valores prescriptivos en el dataset con los valores prescriptivos generados por PFC. Bueno, como dije anteriormente, solamente el dataset real de desempeño académico estudiantil era el único que tenía variables de acción propiamente dichas. Vino y diabetes, nosotros seleccionamos unas variables que en realidad son variables del sistema, pero que podemos convertir en variables recomendadoras. Eso lo voy a explicar a más detalle. Entonces, ¿qué es un sistema recomendador? Un sistema recomendador es cuando yo tomo una variable del sistema que está incluida en el dataset, ¿sí? Esa variable yo la configuro como variable prescriptiva y de esa manera lo que hago es recomendarle al tomador de decisiones que debe modificar esa variable para afectar los conceptos del sistema. ¿Vale? Mientras que un sistema es prescriptivo cuando dentro del mapa cognitivo difuso, dentro del dataset, hay variables de acción propiamente dichas que me afectan o que me alteran los conceptos del sistema. Vamos a poner un ejemplo claro. Para el primer caso, que sería el caso del sistema recomendador, supongamos que nosotros tenemos un mapa cognitivo difuso de enfermedad, supongamos COVID. Entonces tenemos la severidad del COVID y tenemos la temperatura del cuerpo, ¿sí? Entonces, para este caso recomendador, yo lo que haría es, como esta variable del sistema, pero la estoy convirtiendo en prescriptiva, ¿sí? Los valores óptimos que yo encuentre de esta variable, lo que le van a decir al tomador de decisiones es, modifique la temperatura, ya sea súbala o disminúyala, perdón, pero no le estoy dando la acción propiamente dicha para que él disminuya la temperatura. Por ejemplo, yo la temperatura la puedo disminuir de dos formas. Yo la puedo disminuir con analgésicos o yo la puedo disminuir con agua fría. Entonces, en el primer caso yo estoy recomendando. Yo le estoy diciendo, mire, disminuya la temperatura al médico, por ejemplo. Pero no le estoy diciendo cuál es la acción que él debe hacer para disminuir la temperatura. Entonces, por eso se llama sistema recomendador. Mientras que en el segundo caso, en el lado B, aquí sí tenemos un sistema prescriptivo,
porque yo dentro del mapa y dentro del dataset para probarlo, yo tengo el concepto de acción propiamente dicho. Y yo le digo, yo encuentro cuál es el valor de analgésico que me disminuye la temperatura. ¿Vale? Bueno, finalmente, nosotros quisimos comparar cualitativamente nuestro trabajo con algunos trabajos que se han hecho en modelamiento prescriptivo, y nuestro trabajo tiene la capacidad tanto para prescribir como para recomendar. Es decir, bueno, no tiene la habilidad para prescribir, tiene la habilidad para generar modelos. PRB-FCM tiene la capacidad de generar modelos que sirvan tanto como recomendadores o que sirvan tanto como sistemas prescriptivos. Nuestro enfoque fue validado en conjuntos de datos, en 4 conjuntos de datos de diferentes campos de la ciencia. Y una parte muy importante, y es que nuestro enfoque genera modelos predictivos que no necesitan un modelo predictivo previo. No se requiere una predicción previa para que genere un modelo prescriptivo para cualquier caso de estudio. Finalmente, nuestro enfoque es intuitivo, es extensible y es fácilmente adaptable. ¿Por qué? Porque si se arma un mapa cognitivo difuso y se quieren agregar muchas más variables del sistema o se quieren agregar muchas más variables de acción, pues solo basta con reconfigurar la matriz de los pesos, falta con reconfigurar el vector inicial, el vector del sistema que se quiere obtener, y funciona para diferentes tamaños de base de datos y para diferentes, bueno, en este caso, para diferentes tamaños de mapas cognitivos difusos, dependiendo del número de conceptos que hay. Bueno, con base en los resultados mostrados, propusimos una metodología llamada PRB-FCM para generar modelos prescriptivos usando mapas cognitivos difusos y algoritmos de optimización. Nuestro enfoque permitió generar modelos prescriptivos con un alto desempeño y muy bajo error. En PRB-FCM pudimos demostrar que puede ser aplicable a diferentes campos de la ciencia, diferentes dominios. Por ejemplo, utilizamos el dominio de negocios con el vino, el dominio de educación con el desempeño académico, desempeño médico. Ok, PRB-FCM también puede generar modelos prescriptivos que pueden comportarse como modelos recomendadores o modelos prescriptivos propiamente dichos. Los resultados mostraron que no hay diferencias significativas entre los valores prescriptivos que se encuentran en el dataset con los valores prescriptivos generados por PRB-FCM. La tasa de éxito de prescripción de los modelos prescriptivos generados con PRB-FCM es alta, de un 96%, y es competitiva cuando se compara con otros estudios. Algunas limitaciones de este trabajo es que los seres humanos pueden ser necesitados para caracterizar el FCM. De todas maneras, un experto en el dominio tiene que saber, tiene que identificar cuáles son los conceptos del sistema y cuáles son los conceptos de acción. Solamente probamos un algoritmo de optimización, que fue el algoritmo genético. Algunos trabajos futuros, desarrollar sistemas automáticos, por ejemplo, eso va para reforzar o para solucionar la primera limitación, que es desarrollar un sistema automático que lo que haga es detectar cuál es el concepto del sistema y cuál es el concepto de acción. Probar otros algoritmos de optimización para ya sea intentar mejorar el desempeño de los modelos generados, y también probar en otros datasets con conceptos de acción reales. Porque en la actualidad ese era uno de los problemas que afrontamos durante el trabajo, y era que no habían datasets reportados en la literatura o datasets disponibles para descargar que tuvieran conceptos de acción reales. Por ejemplo, conceptos de tratamiento de enfermedades. Esos datasets no los hemos podido encontrar. Estamos en ese proceso para poder mejorar el trabajo y solamente enfocarnos en la parte prescriptiva, en la cual podamos recomendar, podamos prescribir la acción propiamente dicha.
Bueno, quiero agradecer al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia por el apoyo de la beca doctoral, a la Universidad de AFI por la beca de estancias de investigación, a la Universidad de Alcalá, en la cual me encuentro ahora mismo, por su estancia, y agradecimiento al Grupo de Sistemas Inteligentes por todo su apoyo durante mi estancia acá. Bueno, una de las referencias, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o recomendación siempre para poder mejorar este trabajo. Gracias, William. Queda abierto el espacio para preguntas, para comentarios. Adelante. Mientras alguien se pone de acuerdo a hacer alguna pregunta, tengo unos comentarios. En la tabla cualitativa, Sí. que colocas habilidad para prescribir, habilidad para recomendar, y después una tercera para prescribir y recomendar. Esa tercera no sería redundante. Es decir, si tengo las dos primeras, voy a tener la tercera. ¿O hay alguna razón que las tenga separadas? Bueno, en nuestro caso, esa habilidad va a depender mucho del dataset que se use. Sí, quizás de pronto sí puede estar repetida o de pronto una puede ser redundante, pero siempre esa habilidad de PRB-FCM ya sea para generar un modelo prescriptivo, para generar un sistema recomendador, va a estar muy dependiente del dataset que se use. Si se utiliza. No, estoy de acuerdo contigo, pero digo, porque es que veo que también la otra que lo cumple las dos cosas. Entonces, lo que quiero decir es que quizás ese criterio no es necesario porque quede implícito con los dos primeros. Ok. Sí, te entiendo. Perfecto, sí. Sí, pues podría sí, eliminar esa tercera. Correcto. Ese tercer criterio. Correcto. Eso por ese lado. En el caso de la lámina 33, que es donde haces la prueba hipótesis, bueno, hablaste de la calidad, pero no del significado de lo que obtuviste. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la relevancia de tener unos valores así? Eso no quedó muy claramente, porque dijiste, según la prueba de hipótesis se cumple, pero ¿qué significa? Bueno, ¿qué significa? Si nosotros podemos observar en esa tabla, que por cierto, se me pasó poner el nombre de la tabla. Bueno, como podemos observar en esa tabla, miremos un poco la media y la desviación estándar. Por ejemplo, miremos esta parte de aquí. ¿Sí? Para poder entender un poquito qué significa. Vemos que las medias actual significa el valor del concepto prescriptivo en el dataset. El dataset de cada caso de estudio. Y prescribe es el prescrito por el PRB-FCM, por el modelo generado con PRB-FCM, ¿vale? Entonces, si nosotros miren las medias de los valores actuales con los valores prescritos, ¿sí? Son valores muy parecidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué significa? Significa que los valores que prescribe el modelo que se generó con nuestra metodología, ¿sí? Son valores muy similares a los valores que se encuentran en el dataset para esos conceptos prescriptivos. Entonces, entre el valor de P, recordemos que en una prueba de hipótesis, si el valor de P es menor, si P es menor que 0.05, yo rechazo la hipótesis nula. Pero como el P es mayor de 0.05, entonces yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los valores prescritos son estadísticamente iguales con los valores que están en el dataset.
desde el punto de vista estadístico. Perfecto. Mira, la última pregunta. En la lámina 39. Actualmente las herramientas que se tienen pues lo obligan a uno a hacer el aprendizaje de todos los conceptos en conjunto. Y a nivel ideal de la metodología, uno debería primero aprender el mapa cognitivo que permite inferir cuando usa dataset, ¿no? Y después el mapa cognitivo que permite, llamémoslo así, prescribir. Es decir, es como un aprendizaje en dos fases. ¿Eso en los trabajos futuros lo tienes expresado en alguna de esas líneas o te lo saltaste Sí, tienes razón. Sí, esa es una parte en la que ya empezamos a trabajar. Sí, la idea es... Eso no lo puse ahí. Tienes razón. Pero la parte dentro de los trabajos futuros, lo que queremos hacer es un aprendizaje del mapa cognitivo difuso en 2 etapas. Entonces, lo primero que hacemos es construimos un mapa cognitivo difuso con solamente los conceptos del sistema y, lógicamente, la clase. Entonces, lo que hacemos es que primero él clasifica bien y evaluamos. Luego, ese mapa o ese ajuste de pesos o esos pesos de ese mapa se dejan fijos. Y luego se agregan a ese mapa que ya existe, se agregan con una adición de 2 mapas. Primero tenemos un mapa de los conceptos del sistema y le añadimos el mapa de los conceptos de la acción. Y luego se hace un reentrenamiento para poder ajustarlo y de esa manera ya poder empezar a probarlo en diferentes casos. Pero sí, tienes razón, ahí me faltó dentro de los trabajos futuros. Ok, en la lámina 32, que es donde se compara con otro trabajo, usando una métrica del otro trabajo, uno ve que hay ellos finalmente utilizan un modelo para tratar de hacer ese trabajo, y nosotros estamos comparando la métrica nuestra contra la que dan esos modelos que ellos construyeron. Y tú ahí resaltaste 2 cosas, y si no las resaltaste, entonces me decís si no las resaltaste, yo las anoté, que para mí eran relevantes. Una es la usabilidad, que sí creo que te lo escuché decir, porque nuestro modelo y la metodología que está detrás del modelo, porque están las 2 cosas juntas, hay una metodología para usar ese modelo, permite usarlo en cualquier entorno. En el otro caso, pues, está uno amarrado a ese proceso llamémoslo así, de construcción de los modelos a través de esas técnicas, ¿no? Pero lo otro también es que particularmente el modelo nuestro permite fácilmente darle explicabilidad a los resultados que se obtienen, algo que ahorita está muy de moda, como en las 2 técnicas, sobre todo el de regresión lineal, da peor, pero el de regresión lineal uno podría decir que también la noción de explicabilidad estaría apareciendo. ¿Tenés algún comentario al respecto, por ejemplo, en el caso de la máquina de soporte vectorial? Sí, claro. Bueno, con respecto al porcentaje de nuestro enfoque, bueno, como yo dije en la presentación, vi un poquito menor que, por ejemplo, de máquinas de apoyo vectorial. Sin embargo, utilizando los mapas cognitivos difusos, nosotros podemos identificar y nosotros podemos evaluar cómo se comportan cada uno de esos conceptos a través de diferentes iteraciones, que es lo que le llamamos la interpretabilidad del modelo. ¿Cuál es el problema que pasa con SVM? Que SVM es un método de caja negra en la cual se hace complicado establecer o evaluar cómo se comporta ese sistema para clasificar. Entonces, FCM, nosotros lo escogimos por su alta interpretabilidad, porque yo puedo ver
a través del tiempo cómo disminuyen los conceptos del sistema cuando modifico los conceptos de acción. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el valor mínimo que tengo que utilizar de un concepto de acción para minimizar el concepto del sistema. Por ejemplo, la fiebre, que es el ejemplo que yo siempre utilizo porque es muy sencillo de entender. Entonces, yo puedo, mediante un mapa cognitivo difuso, simular el concepto del acetaminofén o del paracetamol o del medicamento. Yo puedo ver cómo evoluciona a través de iteraciones tanto el concepto de acción, que sería el analgésico, como el concepto del sistema, que en este caso sería la fiebre. Bueno, yo no tengo mucho más comentarios por ahorita. Yo creo que Raúl haya alzado la mano. Dale, Raúl, adelante. Bueno, un saludo especial a todos. Muchas gracias por la presentación. Una inquietud que tengo, William, ¿por qué no utilizaste el dataset sobre el dengue? Bueno, en realidad no utilizamos datasets del dengue porque queríamos dejar el dataset para el dengue debido a que estamos tratando de construir un dataset mucho más robusto, con conceptos de acción propiamente dichos, porque dentro de los trabajos futuros que tampoco incluí, es que vamos a hacer un trabajo enfocado principalmente en ambientes médicos, ¿sí? Donde vamos a enfocarnos y vamos a mejorar o vamos a apoyar la toma de decisiones en ambientes clínicos. Entonces, quisimos dejar el de dengue para constituir un nuevo trabajo de investigación. Giselle. Adelante. Buenas tardes. William, en su trabajo Hola. yo veo que logró instanciar en casos académicos y en el caso del vino y diabetes. Nosotros en este momento estamos trabajando con un mapa cognitivo enfocado a la clasificación del nivel de innovación en las organizaciones. Después de terminar este trabajo, podríamos ver la posibilidad de instanciarlo en este campo de acuerdo al trabajo que usted desarrolló. Gracias, Giselle. Claro que sí. Claro, la metodología, la idea de la metodología fue hacerla de forma general para que pueda ser aplicable a cualquier dominio de la ciencia, a cualquier dominio de aplicación. Entonces, sí podría utilizarse también en el campo de innovación. Lo que habría que identificar es aquellos conceptos que están relacionados al sistema, es decir, a todo lo que es el nivel de innovación, todos los factores que están relacionados a la innovación y también algunos conceptos de acción que de pronto mejoren el nivel de innovación en las empresas. ¿Sí? Que la parte más difícil es validar este tipo de metodologías por la falta de datasets, por la falta de conjunto de datos que no tenemos, que tengan conceptos de acción propiamente dichos. Entonces, en ese caso, tocaría coger algunas variables del sistema y convertirlas en prescriptivas, pero esa no sería la idea. Lo ideal es que el dataset contenga conceptos de acción que yo pueda prescribir o que yo pueda decirle al tomador de decisiones, mira, este concepto es el que hay que modificar y en qué grado hay que modificarlo. Pero sí, claro que sí es posible. Súper interesante. Tendríamos entonces que más adelante sentarnos y revisar y ver cómo instanciamos entonces a nivel empresarial, en este caso de estudio, todo el proceso que usted ya logró hacer con su instrumento que creo de manera general para que lo apliquemos. Muy bien, me parece súper interesante. Gracias. Vale, muchas Solo dos gracias. comentarios. Bueno, primero que eso te tocaría más a vos, Giselle. William, lo que va es a guiar el proceso. Porque ahí hay dos cosas que son importantes. Uno es el modelo de base, como dice William, que me caracteriza el sistema. Y lo otro es definir las acciones que me pueden afectar el sistema. Entonces, por supuesto que esa parte de acciones es la que muchas veces
y es lo que hemos conseguido adolece. Ahora, lo ideal es si uno pudiera tener algunos estándares, algunas normativas que a uno le sustentaran esos diseños, ¿no? Pero ese ha sido uno de los grandes hándicaps y por eso es que, como dice William, es aplicable a todos lados, pero se necesita la experticia llamémoslo así, del que esté imbuido en el área para poder caracterizar estos dos tipos de conceptos. Vale, bien. Pero muy bien, William. Yo no tengo mucho más comentarios. No sé si alguien quiere decir algún comentario. Si no, ya estamos pasados. Así que